Es hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. A mis panelistas quiero darles el buen día. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Ya mitad de semana? Sí, señores, ya mitad de semana. Hoy nuevamente un capítulo en esta crisis de la salud con la solicitud de liquidación de Sura EPS. Una EPS que uno diría es una de esas que sí funciona, por lo menos a la luz de los usuarios, porque ellos lo que revelan ayer es que tienen unas cifras financieras muy difíciles, 360.000 millones de pérdidas en medio de todo esto. Y la pregunta acá es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Esto es responsabilidad de qué o de quién? ¿Es realmente un problema estructural del sistema o es ese efecto chu? ¿Qué tanta responsabilidad tiene el gobierno nacional? Julio. Pues yo creo que ya podemos dar por difunto al sistema de salud neoliberal, como lo llama el gobierno de Petro, que nació con la ley 100 del 93. Esto no sorprende, no debería sorprender a nadie porque este era precisamente el final de ese sistema de salud neoliberal, tan malvado, supuestamente era un objetivo político central del gobierno de Petro desde el principio, ¿no? Y de los, por ejemplo, del superintendente de salud, enemigo, activista histórico contra este sistema. Entonces, pues no sorprende si las autoridades y el gobierno querían desmontar este sistema, pues lo han conseguido. Y en ese sentido es un triunfo político importante para el pacto histórico. Es un sistema que tenía muchos problemas, para hacer una analogía, era un paciente que estaba en una situación delicada, pero a ver, era un paciente que tenía posibilidades de salir adelante, y aquí lo han matado, básicamente. La Corte Constitucional expuso cómo fue ese proceso. En mayo y en febrero sacó pronunciamientos reconociendo el desfinanciamiento al que el gobierno estaba sometiendo al sistema. Así que la teoría de la crisis explícita no es una teoría de conspiración, no solamente lo dijo Carolina Corcho, la Corte la ha expresado, la ha explicado en diferentes pronunciamientos, y es un sistema que los pacientes, ya para hacer balances de este sistema que ya está muriendo, es un sistema que los pacientes valoraban. En una encuesta que hizo el gobierno en el 2022, 80% de los afiliados decían que recomendarían a su EPS, y el 65% reconocían como buena o muy buena la calidad del servicio de la EPS. Ese era el sistema, pues, que ya está muriendo. Hay una tensión que creo que muy poco hemos explorado, ¿no? Porque llevamos ya semanas hablando de este tema, pero hay una tensión que existe. Las EPS son unas empresas. Entonces yo tengo una empresa, necesito que funcione, que es un negocio, necesito que me dé rentabilidad. Cuando ya el negocio no me está funcionando, pues yo cierro el chuzo, porque pues si no me trae plata. La cosa es que el negocio en este caso es la salud, que a la vez es un derecho que el Estado me tiene que cumplir y me tiene que dejar acceder. Entonces es una tensión importante porque entonces es un negocio, claro, una empresa que necesita financiación por parte del Estado, pero llega un momento en el que ya estas empresas se revientan y claro, se revientan por causas como han dicho, como dijo el gerente de Compensar, como ha dicho también el comunicado que ayer sacó Sura, y es que hay unos orígenes importantes a tener en cuenta, y es que la población colombiana se está envejeciendo, y es un tema que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en una reforma a la salud. Entonces, tenemos una población más vieja, pero tampoco tenemos prevención. Entonces, tenemos una población que se envejece y se enferma más porque no hay ningún tipo de políticas de prevención. Los costos asociados a los medicamentos, a las nuevas tecnologías, también cada vez son más altos. Pero entonces yo como empresa le pido más al sector público que me financie, pero llega un momento en el que el sector público tampoco puede financiarme más y que está también saturado. Y el hecho también de que cada paciente se recibe lo mismo por cada paciente, pero entonces no es visto tampoco como paciente, como es visto como un usuario, pero no necesariamente como paciente, como el derecho, sino como un usuario que me está saliendo todos al mismo precio y deberían ser de precios diferenciales porque hay unos con enfermedades más caras que el otro. Entonces digamos que esto además justifica un poco en que el sistema tarde o temprano iba a colapsar, o sea, esto sí. Y la responsabilidad también de los pacientes, que espero que Jorge lo mencione. Pero no estamos hablando también un poco de que tarde o temprano iba a colapsar, pero colapsó muy temprano, y que sí, por supuesto, hay todos estos factores pues poblacionales, pero, y lo han dicho ellos mismos, el tema, por ejemplo, de la UPC, que no tuvo el incremento que ellos habían pedido, pero además de eso, de ese incremento que les hicieron, les quitaban el 5% para montar unos equipos médicos regionales, en donde la UPS tuvo un aumento neto Marisol, de 6%. Chiquitico. Yo creo que antes el sistema ha resistido muchísimo. A propósito del otro tema que vamos a tocar en la mesa ancha, no le voy a hacer el quite, ¿sí?, a la responsabilidad del gobierno. Yo creo que este gobierno sí tiene una responsabilidad, digamos, por lo menos en no resolver la crisis. Yo creo que la expresión desafortunada que usó en su momento la ministra Corcho de la crisis explícita, yo no creo que se pueda interpretar con que este gobierno
quiere que el sistema se quiebre y quiere que la gente no sea atendida en el sistema de salud. Yo creo que lo que ella quería dar a entender es que la crisis estaba capoteando, para seguir, digamos, en el lenguaje del siguiente tema, pero era estructural. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que al presidente de la EPS Sura, por todos los medios le preguntan de si eso es responsabilidad del gobierno y él insiste en que este es un tema estructural, histórico, y así lo dice. Ahora, ¿qué significa que sea estructural, histórico? Y el propio comunicado de la EPS lo dice, me llamó la atención, dice, nosotros prestamos prácticamente servicios ilimitados. O sea, muchísima gente nos pide de todo y nosotros no nos alcanza la plata. Claro, este gobierno hubiera podido ajustar el precio de la UPC y hubiera podido poner los presupuestos máximos y eso hubiera resuelto la crisis financiera a 1 o 2 años, pero todo indica que allá hay un tema en el cambio del modelo de atención de salud, más prevención, quizás un uso más racional por parte del sistema. Nos contaban ahora, por ejemplo, que al año EPS Sura cancela el 25% de las citas. Sí, que eso significa más o menos 600.000 citas al año. No se aparecen a la cita. O la gente no se aparece a la cita. Entonces todo el mundo dice, no me dan cita, no tengo especialistas, y más o menos el 25% de las citas se cancelan porque la gente no va. Porque la gente no va. Entonces uno dice, también se va a necesitar de parte del usuario una racionalidad en el uso del sistema. Yo quiero preguntar una cosa, y es algo que acaba de decir Julio. ¿Esto realmente es un éxito político para el gobierno nacional? Y es que lo pregunto porque es que, miren, Sura pide la liquidación. Eso quiere decir 5.3 millones de usuarios de los que se tiene que hacer cargo el Estado. Compensar pidió la liquidación, 2.1 millones de usuarios. Estamos hablando casi de 8 millones de personas en Colombia que tiene que recibir el gobierno nacional y que ¿dónde los va a poner? ¿Cómo los va a atender? La superintendencia es la EPS más grande. La superintendencia de salud es la EPS más grande. ¿Y cómo va a ser para repartir eso y para que esa repartición de usuarios no signifique también el colapso de otras EPS, que además son EPS mucho más pequeñas que las que ya pidieron liquidación o las que están intervenidas, Julio? Pues es que la izquierda colombiana lleva 30 años tratando de desmontar las EPS. ¿Cómo no va a ser un éxito político? Claramente lo es. Pues es que no es un éxito para nadie que la salud y los pacientes seamos vistos como un negocio y no como un derecho que nos deben garantizar de lado y lado. No, eso no es cierto. No. La izquierda nos lleva 30 años demostrando el sistema de salud, digamos. Esta es una apuesta de este gobierno que sí planteó eso, pero yo vi anteriores, pues, digamos, Carlos Gaviria fue candidato de la izquierda en el año 2010 y jamás le escuché a Carlos Gaviria, representante de la izquierda, diciendo que había que acabar el sistema de salud. Las EPS son el símbolo del sistema neoliberal que quiere desmontar el gobierno del Pacto Histórico y la izquierda colombiana desde hace 30 años. Pero el Pacto Histórico es una de las expresiones de izquierda de los últimos 30 años. Vamos nuevamente con la mesa ancha, vamos a hablar ahora de la prohibición de las corridas de toros en el país. La pregunta aquí es, ¿se acaba un acto de barbarie, una práctica que para muchos significaba una tortura, o se acaba una tradición? Juana. Bueno, las sociedades y las culturas también cambian y evolucionan en sus prácticas, ¿no? Y creo que esto tarde y temprano iba a pasar en un mundo y en un país en el que cada vez se habla más de los derechos de los animales, del cuidado de los animales. Entonces, por ejemplo, si comparamos con hace 30 años cómo vivían los perros y cómo había perros callejeros en todas nuestras ciudades, pueblos, y era totalmente normal, ¿no? Ahora tenemos lugares de rescate de los perros, tenemos jornadas de adopción para los perros, para cuidarlos, y se volvieron mascotas que hacen parte de nuestras vidas y de nuestras familias. Entonces, digamos que con el toreo pasa algo así. Digamos que esto que teníamos y que decíamos, el toreo es una parte de la cultura y una expresión cultural colombiana, ¿no? De este show que era el toro, matar al toro, al fin de cuentas, cada vez en esta sociedad ese tipo de prácticas se vuelven menos aceptables, ¿no? Porque el animal es visto como un ser sintiente, un ser vivo que tiene unas características que también nos generan cierta empatía y cuidado. Sí, yo creo que esto es como parte de la evolución de los tiempos. Estas generaciones claramente tienen conciencia ambiental, conciencia sobre el derecho de los animales, que me parece que es un concepto que valdría la pena discutir. Yo en general no me gusta mucho el prohibicionismo, ni en toros, ni en consumo de drogas, ni en otras actividades. Yo prefiero que esto hubiera generado como un sistema de incentivos de que naturalmente se fuera desincentivando la práctica del toreo, porque pues ya no se puede invertir en toros de lidia, porque ya no hay suficientes ferias en Colombia, entonces no es rentable. Y yo creo que tanto en España como en Portugal, como en México,
que Colombia, parte de Francia, que es donde todavía existe algo de toreo, ese va a ser el destino en unos 10 o 15 años. Pero a mí en general la izquierda, porque esto fue promovido por Pacto Histórico, la izquierda prohibicionista como concepto no me gusta, no me gusta para nada. Julio. No, pues me sumo a lo que dice Jorge, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Yo creo que el toreo es un espectáculo en decadencia, esa es la realidad, o sea, basta ver la asistencia a las plazas, a la feria de Cali, antes tenía muchas fechas, cada vez la han venido reduciendo, en Medellín creo que ya no existía, en Bogotá cada vez es un espectáculo más pequeño y eso no ha habido necesidad de ninguna ley que las prohíba, sencillamente lo que decía Juana, ¿no? La evolución de la cultura, de las sociedades hacia ver a los animales con ojos distintos, ¿no? Lo que llaman los urbanitas, la gente de la ciudad tenemos una relación distinta con los animales que tenían nuestros abuelos que vivían en el campo, eso me parece bien, no estoy tan seguro que sea buena idea, como dice Jorge, que el Estado se meta en estas cosas, ya hablando además de una transición de 3 o 4 años, yo la verdad creo que los grandes espectáculos taurinos del país no iban a sobrevivir 3 o 4 años, ya, de hecho están desapareciendo, en 3 o 4 años ya se iban a acabar, entonces quizá un poco innecesaria esta intervención del Estado en este tema.